El personaje Frankie Pentangeli no estaba pensado para aparecer en la segunda película. Era el gordo Clemenza, quien debía salir en ella para lograr un impacto mayor. Sin embargo, el actor Richard Castellano, quien lo interpretaba, pidió que le aumentaran el sueldo, pero al ser rechazada esta petición, lo eliminaron de la cinta, justificándolo con una muerte por causas naturales. Curiosamente, el actor que interpretaba a Pentangeli ganó el Oscar por esa actuación. En el flashback final de la segunda película, se invitó a Brando para salir con la familia cuando aún estaba unida, pero este pidió demasiado dinero, entonces James Caan aceptó el papel. La cabeza de caballo que se puede ver en la película iba a ser real, pero Coppola dice que recibió multitud de quejas de sociedades protectoras de animales y la tuvo que cambiar por una de cerámica. Coppola adquirió el macabro resto del caballo en una fábrica de comida para perros para después convencer al actor John Marley de que utilizaría esta supuesta cabeza de atrezo. El gesto de horror de Marley cuando vio un auténtico pedazo de cadáver equino a sus pies en la cama quedó fenomenal en la pantalla. El caballo se llamaba Hartoon. En una de las escenas eliminadas del montaje, Vito y Michael visitan en el hospital al amigo más antiguo de los Corleone y primer conseller de la familia, poco antes de que éste muera. Otra de las escenas eliminadas son las de Sonny comunicándole a su madre la muerte de su padre y Paulie junto a dos sicarios dando una paliza a los jóvenes que habían violado a la hija de Bonasera. En la película del Padrino hay un total de 22 muertes violentas, 16 de ellas transcurren en la pantalla. Para la realización de la película se emplearon más de 80 coches. El ruido del motor de los coches que aparecen en la película real se grabó en el Museo de Coches de San Francisco. En total 4 son las ocasiones en que en El Padrino se habla de una oferta que no podrá rechazar. Michael a Kay dice: mi padre le hizo una oferta al director de orquesta tan buena que no pudo decir que no. Luca Brasi le puso una pistola en la nuca y mi padre le dijo que podía escoger entre su cabeza o firmar el contrato. La segunda, Vito a Johnny Fontaine, refiriéndose al productor Wolf: le haré una oferta que no podrá rechazar. Y Sonny a Michael: han prometido que el trato sería tan bueno que no nos podremos negar al hablar de la oferta de los Tantaglia. Y por último, Michael a Fredo, refiriéndose a Moy Green: voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar. Durante la primera parte de la saga, El Padrino, la cifra de muertos fue de 18, incluyendo al caballo. ¿Cuántos capos acuden a la cumbre de mafiosos convocada por Corleone? 12. ¿Cuántos pistoleros atacan a don Vito Corleone y cuántos disparos recibe? 2 pistoleros y 9 impactos de bala. ¿Cuál es el número de teléfono de la casa de Vito Corleone? Long Beach 4 5620. ¿En qué periódico lee Michael Corleone el atentado contra su padre? En el Daily Mirror. ¿Qué condecoración le fue impuesta a Michael Corleone durante la Segunda Guerra Mundial? La Cruz Naval. ¿Cómo se llama la mujer con la que Michael se casa en Sicilia? Apolonia. ¿Y cómo se llama el padre de Apolonia? Vitelli. ¿Cuál es la relación de Tom Hagen, el consigliere, con la familia Corleone? Sonny lo encontró en la calle de niño, se hicieron muy amigos y lo llevó a vivir a su casa hasta que los Corleone lo adoptaron y pasó a ser uno más de la familia. ¿Cuál era el negocio legal de Vito Corleone? La importación de aceite de oliva. ¿Cómo se llama el aceite que importaba? Genco Pura. ¿Cómo se llama el restaurante donde Michael Corleone mata a Soloso y al capitán de la policía McCluskey? Luis. ¿Qué le dice Clemenza a Rocco después de que éste elimine a Paulie? Tira la pistola y coge los cannoli. ¿Dónde tuvieron lugar los funerales de Don Corleone? En el cementerio de Calvary, en Queens. ¿Cuántos besos y abrazos, desde el punto de vista de salud o mafioso, hay en la película?
Según los estudiosos del film, hay 7 besos y 8 abrazos. ¿Quién es conocido como el turco? Soloso. ¿Con qué es realmente bueno Soloso? Con la navaja. ¿Y cuál es su territorio? El Bronx. ¿Y el de Tessio? Brooklyn. ¿Cuántos acres tiene la finca de Don Corleone? 56. ¿Cuántos colchones le pide Clemenza a Pauli cuando empieza la guerra de familias? 18. Cuando murió Puzo se decía que estaba trabajando en la 4ª entrega, hecho totalmente creíble si tomamos en cuenta las declaraciones de este, que dijo que la saga quería que terminase en 1997. El día de la proyección de la película en los estudios de la Universal, Robert Evans, aquejado de fuertes dolores en la espalda, se presentó en una camilla de hospital y con pijama. Dice Coppola que notaba cuando Evans se aburría, pues hacía sonar la manivela que hacía que la cama bajase. Según cuenta el periodista Peter Vinskins, la premiere de El Padrino fue un fenómeno que nadie se esperaba. Las primeras reacciones de la crítica que anunciaba una obra maestra atrajeron a muchísimos espectadores, pese a que aquel día nevaba en Nueva York y a que el film se estrenaba fuera de la temporada de Oscar. Eso sí, pese a todos los esfuerzos de Robert Evans, Brando, considerado como la gran atracción de la noche, logró escabullirse de la premiere en el último momento. En el año de su estreno, El Padrino amasó en los cines la friolera de 1.062,9 millones de euros, convirtiéndose automáticamente en una de las películas más taquilleras de la historia. Esto lo consiguió de forma sencilla. En lugar de las formas tradicionales de distribución, basadas en el sistema de reestrenos, Paramount optó por una campaña muchísimo más agresiva. A cambio de un anticipo de 316.000 euros, cualquier cadena de cines podía proyectar la película, lo cual consiguió que ésta llegara a 366 salas de Estados Unidos en su primer fin de semana. Durante abril de 1973, los réditos de la película ascendieron a 3 millones de euros diarios, todo un triunfo para la compañía, pero también el comienzo del declive de las salas pequeñas y los cines de barrio. ¿Cuántas nominaciones para los Oscars tuvo la saga? 9. ¿Cuántos ganó? El de la mejor película, mejor guión adaptado, Francis Ford Coppola y Mario Puzo, y el de mejor actor principal, Marlon Brando. Un caso histórico en los premios de la Academia fue cuando Marlon Brando obtuvo el premio a mejor actor por El Padrino y Robert De Niro a mejor actor de reparto por El Padrino 2. Esa ha sido la única vez en que diferentes actores ganan por interpretar al mismo personaje. El Oscar que debía recibir Brando por su papel se negó a recogerlo y envió a Pequeña Pluma, una india nativa americana que en su discurso criticó a la industria del cine por haber tratado tan mal a su pueblo. También en la historia de los Oscars, El Padrino 2 fue la primera secuela en ganar la mejor película. 9 años después, El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, sería la segunda cinta en ganar el premio después de que su primera parte también lo hiciese. Tan pegadiza como atmosférica, la banda sonora del Padrino es tan icónica como las imágenes de la película, pero su autor, Nino Rota, se quedó sin nominación al Oscar por haber reutilizado parte de su música para la película italiana Fortunella de 1956, nominada a 5 estatuillas. La película se llevó 3. Original o no, el tema de amor, perfume embriagador o Speak Softly Love, en su versión cantada en inglés, es la pieza más conocida de la banda sonora del Padrino. Entre los cantantes que lo han interpretado se hallan Scott Walker, Dalida, Parle Plus Bass y Gianni Morandi, Parla Più Piano. En España, la versión traducida que dice Estoy sintiendo tu perfume embriagador recibió el título de El milagro del amor. Los sociólogos de Estados Unidos hablan de el efecto El Padrino para señalar el impacto de la película en la cultura italoamericana. Un impacto que, huelga decirlo, alcanzó sobre todo a la propia mafia,
Los capos, que habían tratado de sabotear la película, observaban con agrado cómo sus soldati más jóvenes recuperaban viejas tradiciones, como llamarles de don y besarles la mano, mientras que el vocabulario de los chicos listos se enriquecía con expresiones como bada bing, la onomatopeya de un tiro a bocajarro, el especial Moy Green, matar a alguien de un disparo en el ojo, entre otras. Tan grande fue la popularidad de El Padrino que en 1972 apareció un juego de mesa basado en la película. Robert Evans incluso quería lanzar al mercado salsas italianas con el rostro de Marlon Brando. En 2006, por su parte, apareció un videojuego con las voces de James Caan, Robert Duvall, Abe Visgoda Tesio y un Marlon Brando ya muy enfermo. Pacino, que había vendido sus derechos de imagen para el juego de El precio del poder, pasó del tema, y Coppola se molestó con Paramount por haber tomado la iniciativa sin contar con él. El Padrino me destruyó, declaró posteriormente en los 90 un Coppola en bancarrota, lamentando que La conversación, un proyecto más personal que llevaba desarrollando de los 60, quedase eclipsada por este film. Sin embargo, hay dos anécdotas de la época que prueban que lo de Francis Ford Coppola es pura retórica. Tras recibir las primeras noticias del éxito de la película, el director partió raudo y veloz a comprarse un Mercedes a cuenta de la Paramount, junto a George Lucas. A bordo de ese mismo coche y a la salida de una fiesta, Coppola quedó parado frente a un semáforo junto a algunos amigos. Uno de ellos, William Friedkin, asomó la cabeza por la ventanilla de su coche y gritó: French Connection, 8 nominaciones y 5 Oscars, incluyendo Mejor Película. Peter Bogdanovich, que también estaba en la caravana, respondió: la última película, 8 nominaciones y encima es mejor que la tuya. Para no ser menos, Coppola sentenció: El Padrino, 150 millones de dólares. Un Mercedes-Benz 600 que estaba valorado en 45.000 dólares fue la paga de Francis Ford Coppola, aunque este lo dejó aparcado en su garaje y siguió utilizando su pequeño Honda. Además de ser de las escasas películas con un 100% de aprobación en Rotten Tomatoes, El Padrino es la segunda mejor película de la historia, según cuenta el American Film Institute. Quedó cuarta tras Ciudadano Kane, Las reglas de juego y Vértigo. Es curioso, pero tras sus trapacerías contra el rodaje de esta película, no podemos sino considerar como justicia poética el final de Joe Colombo. El 28 de junio de 1971, el capo recibió un tiro en la cabeza. Tiro que le dejó paralizado durante años, mientras daba un mitin público. Ese mismísimo día, Coppola estaba rodando la escena de la masacre final. El Padrino guarda en sus películas una curiosidad oculta. Durante las 3 películas van apareciendo naranjas o formas de ellas que advierten de una traición o muerte. Realmente la primera vez las películas pasan desapercibidas. Sin embargo, tras este artículo, la próxima vez que las veas estarás más pendientes de ella que de la propia película. Están por todas partes. Histórica, épica, monumental y compleja es la saga del Padrino, adaptación de la novela del mismo nombre. Esta producción es una muestra de arte desenfrenado que simplemente es de las mejores películas de todos los tiempos y probablemente la saga mejor lograda de la historia del cine. El poder de hipnosis que contiene esta saga se debe también a la interpretación de los actores, Marlon Brando, Al Pacino, Robert De Niro, quienes inmortalizaron la obra original de Mario Puzo. La unión de tragedia griega con valores de lealtad y respeto a la familia dentro de un marco de violencia y corrupción perfilan la historia de la familia Corleone. El Padrino es un placer al cinéfilo, una mezcla de géneros como el cine negro, el melodrama, la tragedia y las sagas familiares que dan como resultado una obra de calidad fascinante.
La trilogía completa abarca una narrativa que sorprende a cualquier escéptico espectador, tanto así que se convirtió rápidamente en un clásico de la pantalla grande. La segunda parte de la saga es, quizás, la más profunda. Coppola quiso que reflejara el capitalismo en América y no que fuera solo una película de mafia. Sin duda alguna, El Padrino es la saga más grande jamás filmada.